Una función logarítmica es aquella de la forma f de x igual logaritmo de x con base a, donde a es un número real positivo diferente de 1 y x es la variable. La expresión logaritmo de x con base a igual a y significa que a la y es igual a x. El resultado del logaritmo es el exponente al cual debe elevarse a para obtener x. Aquí lo podemos ver más claramente con este ejemplo. Tenemos que el logaritmo de 81 con base 3 es igual a 4 porque 3 a la cuarta es igual a 81. Lo que hace el logaritmo es buscar el exponente que operado con la base, que en este caso es 3, nos dé una potencia de 81. Algunos ejemplos de función logarítmica tenemos f de x igual logaritmo de x con base 2, g de x igual logaritmo de x más 3 con base 5, h de x igual logaritmo de x menos 1 menos 2 con base 3 y y igual o f de x igual logaritmo de x menos 2 al cuadrado con base 7. Son ejemplos de función logarítmica ya que tienen la forma f de x igual logaritmo de x con base a. Aquí tenemos la representación gráfica de la función logarítmica. En este primer caso es para cuando a es mayor que 1. Cuando este subíndice es mayor que 1, el gráfico se comporta de esta manera. Puede ser el caso del logaritmo de x con base 2 o f de x igual logaritmo de x con base 5, en fin. Y este caso es para cuando a gira alrededor de los valores 0 y 1, pero sin llegar a ser 0 y 1. El gráfico se comporta de esta manera. Puede ser, por ejemplo, logaritmo de x con base 1 medio o f de x igual logaritmo de x con base 1 quinto. En fin, vamos a analizar más en detalle el gráfico de la función logarítmica. La primera característica es que el dominio de toda función logarítmica es el intervalo abierto desde 0 hasta el infinito o los reales positivos. Recordemos que el dominio lo encontramos en el eje X y el rango en el eje Y. Entonces, al plantear que el dominio es el intervalo desde 0, infinito o los reales, quiere decir que la función logaritmo está relacionada directamente en el eje X desde 0 hasta el infinito. Aquí no tenemos libre albedrío de darle valores a x, así como lo hacíamos cuando graficábamos la función lineal o la función cuadrática. Aquí tenemos ya la restricción de que solamente tenemos que darle valores positivos, como por ejemplo x igual a 1 o x igual a 1 quinto o x igual a 1 medio o x igual a 3. En fin, la segunda característica de toda función logarítmica es que el rango, que lo encontramos en el eje Y, el rango son los números reales. Entonces, si observamos aquí por este lado, la función logaritmo se mueve indefinidamente hacia abajo, relacionándose con el eje Y hasta el menos infinito. Y lo mismo pasa en la parte superior del eje Y. El rango de toda función logarítmica son los números reales. La tercera característica es que la función logarítmica siempre pasa por el punto
1,0 por las coordenadas 1,0, independientemente si este subíndice es mayor a 1 o a de los valores de 0 y 1. La cuarta característica de toda función logarítmica es que cuando planteamos el valor x igual a, cuando es a x igual al subíndice, siempre la función logarítmica pasa por el punto o por las coordenadas a, 1. Otra característica de toda función logarítmica es que cuando a es mayor que 1, como por ejemplo logaritmo de x con base 2 o logaritmo de x con base 4, la función es creciente. Ahora, cuando ese subíndice gira alrededor de los valores de 0 y 1, la función es decreciente. Ahora vamos a entrar más en detalle en la representación gráfica de la función logarítmica. Para representar gráficamente una función logarítmica y igual logaritmo de x con base a, se realiza lo siguiente. Primero, se buscan los principales puntos, que son cuando x igual a 1 y cuando x igual a a. Como segundo paso, se construye la tabla de valores y finalmente se ubican los puntos en el plano cartesiano y se unen mediante una línea curva. Muy similar los pasos cuando trabajamos la función lineal, la función cuadrática. Es muy importante primero establecer la tabla de valores antes de graficar. Entonces, cuando a es mayor que 1, puede ser, por ejemplo, logaritmo de x con base 2 o logaritmo de x con base 3. La función es creciente. Entonces, cuando ese subíndice es mayor que 1, en este caso que tenemos el 2 y el 3, logaritmo de x con base 2 y logaritmo de x con base 3, ambas curvas son crecientes. Ahora, otra característica cuando a es mayor que 1, cuando el valor de x disminuye, por ejemplo, de 0,9, 0,8, 0,5, o desde el punto de vista de los fraccionarios, un medio, un tercio, f de x se aproxima a 0. Y aquí en el eje Y tenemos una asíntota vertical, que quiere decir que la función logarítmica se va a aproximar tanto a 0, pero nunca va a llegar a ser 0. Y otra característica es cuando el valor de a disminuye, por ejemplo, en este caso que tenemos 3, el valor de a 3, y en este otro caso que tenemos a igual a 2. Entonces, cuando ese valor de a disminuye, la gráfica de la función crece más rápidamente, como lo podemos ver aquí en el gráfico. Logaritmo de x con base 2 crece más rápidamente que f de x igual logaritmo de x con base 3. Ahora, para cuando ese subíndice gira alrededor de los valores de 0 y 1, pero sin llegar a ser 0 y 1, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, f de x igual logaritmo de x con base 1/3. 1/3 está entre 0 y 1, es un valor que está entre 0 y 1. Y otro ejemplo puede ser y o f de x igual al logaritmo de x con base 1/2. Lo mismo, a está girando alrededor de los valores de 0 y 1, en este caso 1/2. Ahora, las características de este tipo de gráficos es que la función es decreciente. La segunda característica es cuando el valor de x disminuye, lo mismo, por ejemplo, 0,9, 0,8 o 0,5 o 0,4 o 0,3, o utilizando fraccionarios un medio y un quinto, vemos que la función f de x se aproxima a 0, pero como tenemos una asíntota vertical en el eje Y, se va a aproximar tanto a 0, pero nunca va a llegar a 0.
Y la tercera característica es cuando el valor de A aumenta. Por ejemplo, tenemos un tercio y de un tercio pasamos a un medio. En este caso aumenta. La gráfica de la función decrece más rápidamente. Vemos que aquí el logaritmo de x con base un medio decrece, tiene un decrecimiento mucho más rápido que el gráfico f de x igual logaritmo de x con base un tercio. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a trabajar en los siguientes ejemplos. Dice el primero, escribir en forma exponencial cada logaritmo, luego hallar y. Tenemos en el inciso A, logaritmo de 225 con base 15 es igual a y. Entonces, ese logaritmo vamos a pasarlo en forma exponencial. Y en forma exponencial se escribe 15 a la y igual 225. Ya lo hemos visto desde el punto de vista teórico. Entonces, este logaritmo de la forma exponencial es 15 a la y igual 225. En este caso, y es igual a 2 porque 15 al cuadrado, que es 15 por 15, nos da un resultado de 225. Como inciso B, tenemos logaritmo de raíz cúbica de 2401 con base 7 igual a y. Entonces, en forma exponencial se escribe 7 a la y igual raíz cúbica de 2401. Luego se halla y de la siguiente forma. Tenemos 7 a la y igual, aquí se escribe 2401 como potencia de 7. 2401 es como tener 7 a la cuarta. Recordemos que al solucionar 7 a la cuarta, que es 7 por 7 por 7 y por 7, nos da un producto de 2401. Continuamos en el proceso de despeje de la y. Tenemos 7 a la y igual raíz cúbica de 7 a la cuarta, es como tener 7 a la 4 tercios. Aquí se aplican propiedades de radicación. Ahora aplicamos propiedades de potenciación, eliminamos las bases e igualamos los exponentes y me queda y igual 4 tercios. Como segundo ejemplo tenemos trazar la gráfica de y o f de x igual logaritmo de x con base 5. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar los puntos cuando x igual a 1 y cuando x igual a 5. Comenzamos para cuando x igual a 1, reemplazamos, tenemos entonces que f de x igual al logaritmo de 1 con base 5 y eso es igual a 0. Y ahora reemplazamos para cuando x igual a 5, aquí en la función nos queda logaritmo de 5 con base 5 y eso es igual a 1. Aquí podemos concluir que la gráfica pasa por los puntos 1,0 y por la coordenada 5,1. Como segundo paso, construimos la tabla de valores. Vamos a darle valores a x. Recordemos que el dominio de cualquier función logarítmica son los reales positivos. Quiere decir que no podemos darle valores negativos al eje x. Entonces, vamos a darle 5 valores para cuando x igual a un medio, un quinto, 1, 2 y 5. Entonces, para cuando x es igual a un medio, y nos da menos 0,43. Ahora, para cuando x es igual a un quinto, reemplazamos logaritmo de un quinto con base 5 es igual a menos 1. Ahora, para cuando x igual a 1, reemplazamos logaritmo de 1 con base 5 es igual a 0. Ya lo habíamos hallado aquí en un comienzo.
Ahora para cuando x igual a 2, reemplazamos logaritmo de 2 con base 5 es igual a 0,43 y la última coordenada, que ya la habíamos trabajado aquí, para cuando x igual a 5, reemplazamos logaritmo de 5 con base 5 es igual a 1. Entonces, por último, graficamos y la función f de x o y igual logaritmo de x con base 5 tiene este comportamiento. Vamos a mirar algunas coordenadas. Tenemos la coordenada 5, 1, que quiere decir 5 en el eje x, 1 en el eje y. 5, 1, aquí en este puntico me representa la coordenada 5,1. Para cuando x igual a 5, y igual a 1. Vamos ahora para cuando x es igual a 2, tenemos que y es igual a 0,43. Para cuando x igual a 1, y igual a 0, esta coordenada queda por este lado. Ahora para cuando x es igual a un quinto nos da y igual a menos 1, y para cuando x es igual a un medio nos da como coordenada en el eje y menos 0,43.